Hola, muy buenas. Bienvenidos nuevamente a mi canal en este quinto vídeo respecto al tema de las generalidades de la teoría del entrenamiento. Hoy vamos a hablar de tendencias ideológicas y lógicamente no voy a entrar ni en extrema derecha ni en extrema izquierda. A lo que me refiero es a tendencias ideológicas a nivel de deporte. En este caso, tendencia biológica y tendencia holística. Lo primero que vamos a hacer es una pequeña explicación de qué diferencias hay entre ellas. Primero definiremos la tendencia biológica, posteriormente la tendencia holística, miraremos cuáles son las características principales y cómo podemos acotarlas en este vídeo. ¿De acuerdo? Lo primero, la tendencia biológica. ¿De acuerdo? Esta tendencia presenta una visión desde ciencias como podrían ser la fisiología o la física, de forma que analizan el comportamiento deportivo de forma aislada. Tienen una perspectiva que podríamos denominar analítica, como si fuera de laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces, los tres primeros elementos que tenemos claros respecto a esta visión, hasta esta tendencia ideológica, tiene una óptica desde ciencias como la fisiología y la física, perspectiva totalmente analítica y estudia los fenómenos de forma aislada, como si estuviésemos en un laboratorio. Si os acordáis de lo que comenté cuando hablábamos de los test, os hablé que había test de laboratorio y test de pista. Muchas de las diferencias entre esos test vienen desde las diferentes tendencias ideológicas. Si analizamos un poquito más en profundidad, esta tendencia biológica tendría una metodología pluridisciplinar que vendría determinada de todas aquellas ciencias que en el círculo de los vídeos anteriores pudimos ver, que en los vídeos anteriores hemos podido ver, aportaban conocimiento a la teoría del entrenamiento. Esta metodología multidisciplinar se relaciona con el concepto de que el máximo rendimiento se consigue a través de la suma, y he dicho bien, suma, de los diferentes elementos que intervienen y determinan la mejora deportiva. De forma que al aplicar las cargas de forma aislada y diferenciándolas entre ellas en diferentes sesiones, de forma que tendríamos sesiones técnicas, sesiones tácticas, sesiones físicas, un trabajo psicológico aislado y sesiones de análisis y de mejora de la condición visual. Ya hablaremos mucho más adelante de la capacidad de visión que tenemos y de su relación con la toma de decisiones y la velocidad de reacción. Ya hablaremos de ello. Si tenemos que representar gráficamente cómo sería la tendencia biológica, hablaríamos del siguiente esquema, y lo hago muy rápido. Hablaríamos de un concepto de técnica, un concepto de táctica, un concepto de capacidades físicas y un concepto de habilidades psicológicas. Lo único que realizaríamos o que tendríamos que realizar para obtener rendimiento sería, tal y como he apuntado antes, sumar. Pues sumo esto, más esto, más esto, y todo esto se convierte en rendimiento deportivo. Claro, 2023. Jugamos con una ventaja. Ya sabemos que esta metodología a día de hoy no sería la más adecuada para aplicar. ¿De acuerdo? Claro, esto en los años pasados pues ha ido evolucionando, se han dado cuenta y
desde que se aplicó la metodología integrada en deportes colectivos, eso ha facilitado que o ha provocado, mejor dicho, que esta tendencia biológica quedase un poquito separada de la realidad actual o obsoleta. Porque obsoleta tampoco sería la palabra porque no lo está, pero sí que tiene un menor impacto en la metodología de entrenamiento de hoy en día. Sin embargo, y ya centrándonos en la tendencia holística, esta tiene como grandes rasgos que estudia los fenómenos de forma global, es decir, globaliza todo lo que está pasando, que es una visión que se aleja del laboratorio y se centra en lo que está sucediendo en la pista de juego, en el terreno de juego, y finalmente que fomenta la teoría de los sistemas. Por tanto, y como resumen importante, tendríamos que esta tendencia holística estudia los fenómenos de manera global en el terreno de juego y se fundamenta en la teoría de sistemas. Además, si analizamos un poquito en profundidad de esta tendencia holística, proviene o genera lo que ya hemos hablado, que es una metodología integrada. ¿Qué quiere decir? Pues que se basa en la práctica deportiva, las habilidades técnico-tácticas, físicas, psicológicas y visuales, pero de forma global, unida y interrelacionadas, ¿vale? Además, las cargas se van a aplicar de forma integrada y combinada, pero van a estar siempre apoyadas por los conceptos de técnica y táctica. En función de las características de cada individuo o individual o del colectivo, se organizará el entrenamiento dándole importancia sobre alguna cualidad física, psicológica o visual. Pero como ya hemos dicho, siempre apoyándose en la técnica y en la táctica. Si vemos el esquema propio de esta tendencia holística con esta metodología integrada, vemos cómo las capacidades físicas el componente psicológico y las habilidades visuales tienen un apoyo en los conceptos de técnica y táctica, y que solo vamos a poder conseguir rendimiento cuando todos estos elementos se unan, y al unirse dentro de las mismas tareas vamos a conseguir el rendimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Conclusiones, definiciones, diferencias, elementos, claves de este vídeo. Tendencia biológica, óptica desde las ciencias como la fisiología, la física y los elementos que hemos visto antes en la rueda en los vídeos anteriores. Perspectiva analítica, de laboratorio, ¿de acuerdo? Todas las partes entrenadas por separado van a dar un rendimiento. Como ya hemos visto, a día de hoy un poco obsoleta. No del todo, pero un poco obsoleta. En cambio, tendencia holística, o también conocido como tendencia de resultado, estudia los fenómenos de forma global, siempre va a ser en el campo de juego, en el terreno de juego, en la pista, y se va a fundamentalmente se va a basar
en la teoría de sistemas, ¿vale? Luego, más adelante, también hablaremos de una teoría de sistemas complejos, que también se denomina Complex System, pero eso vendrá mucho más adelante. Por tanto, al igual que en todos los vídeos de este canal, dudas al respecto, aportaciones a realizar y elementos que creáis que necesiten algún tipo de aclaración, por favor, en los comentarios para poder contestarlos, evolucionarlos y aportar conocimiento del poquito que yo tengo. Así que muchísimas gracias por todo y hasta pronto.